Buenos días, mis queridos hermanos. Aquí estamos otra vez con la bendición de Dios, disfrutando un nuevo día, contentos, felices de disfrutar una mañana más después de una placentera noche de descanso. Agradable, tal vez un poco bochornosa, pero con la bendición de Dios aquí estamos con nuevas fuerzas, con buen ánimo para estar en la palabra de Dios en los momentos con ustedes. Gracias a Dios por quienes ya se están conectando. Siempre hago un pequeño preámbulo aquí porque espero que se conecten los hermanos. Les mando un saludo de todo corazón y les animo en el Señor a que lo sigamos buscando, que sigamos agarrándonos de su mano en estos tiempos difíciles, más para unos que para otros. Hay personas que pues están batallando en la vida, están teniendo dificultad para obtener sus recursos y bueno, pues esperemos que no sea así en el pueblo de Dios. Sabemos que Dios es fiel proveyendo para nosotros y estoy seguro que lo está haciendo para con ustedes como lo está haciendo para conmigo. Entonces pues yo alabo al Señor por ello y lo bendigo. Espero que podamos tener un tiempo agradable hoy en su santa palabra, meditándola y que llegue a sus corazones como ha llegado al mío. Ya este es el tercer devocional de la semana y bueno, pues ya nos despediremos así de los devocionales por esta semana y estaremos pensando en la próxima, si Dios nos da vida y salud, pues ahí seguiremos, hermanos, buscando del Señor ánimo para todos nosotros, ánimo para ustedes, ánimo para mí. Gracias a Dios, hasta ahora la iglesia pues sigue en pie, Dios sigue trabajando, Dios sigue motivando los corazones. Es un nuevo estilo en que ahora se está animando las iglesias. Ayer estaba considerando cómo allá en la obra de Tezonapa también los hermanos están transmitiendo las predicaciones y bueno, el hermano Carlos sigue también transmitiendo devocionales. Él lo hace a diario y va a ser reconfortante también que ustedes le escuchen. Damos gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Están visitando a los hermanos en la sierra, ya es un poco más fácil porque a una distancia correcta ellos pueden ministrar la palabra a ellos. Entonces se siguen reuniendo, las personas siguen buscando la palabra de Dios. Allá en Tepatlasco también, la nueva misión, la obra está en pie, los hermanos están conectándose, están escuchando las transmisiones y bueno, pues en 20 de noviembre también los domingos ahí se reúnen, como son pocos, ellos escuchan también y ven las transmisiones de la predicación del domingo de las 11. Pues damos gracias a Dios por ello, hermanos. Y Saladero ni se diga, como no son demasiados, bueno, ahora se acerca el problema porque Dios está haciendo crecer esa obra en este tiempo. Más personas se están interesando en escuchar el Evangelio. Y como ustedes ya les había comunicado, el lunes pasado 3 almas nuevas se entregaron al Señor. Bueno, pues que el Señor siga trabajando, que el Señor se siga glorificando en su pueblo. Bueno, pues vamos, ya tenemos aquí un buen número de hermanos, un buen ramillete de hermanos que se han conectado. Un saludo a todos ustedes y un abrazo de todo corazón. Ya, aunque sea un abrazo virtual, hermano, ahora todo es virtual. Ahora por medio de los medios digitales, pues aquí estamos, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente.
Y bueno, pues vamos a nuestro tema de hoy. Es una pregunta, ¿puede el hombre bendecir a Dios? Y en realidad lo que vamos a ver aquí es por un lado, nosotros bendiciendo a Dios, y por el otro lado, Dios bendiciéndonos a nosotros. Y lo vamos a ver en el capítulo 1 de Efesios. Vamos a peregrinar en esta epístola. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Este será nuestro texto de hoy. Efesios capítulo 1. Abran sus Biblias, hermanos. Abran sus Biblias. Si las tienen a la mano, háganlo. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por un lado, nosotros bendiciendo a Dios, y por otro lado, en este mismo texto, si lo podemos dividir así, Dios bendiciéndonos a nosotros. Estas palabras están dirigidas a la iglesia en Éfeso. Éfeso era un puerto marítimo a orillas del mar Egeo, y era una ciudad con bastante movimiento, era una ciudad bastante grande. Podías ver en el centro de esta ciudad el ágora, el lugar del mercado, lugar donde se reunían las personas, no solamente para comerciar, sino que también había allí la reunión de personas destacadas en la política de la ciudad, personas también que manejaban temas de religión, o personas que manejaban temas de la filosofía. Era un lugar bastante afectado por la filosofía griega, gran influencia griega, la ciudad de Éfeso, donde todo tipo de personas con todo tipo de filosofías y creencias se amalgamaban. Ahí estaban. Entonces podías ver en la ciudad de Éfeso, en el centro, ese lugar del mercado, podías ver el gran teatro, por donde Pablo tuvo ahí una situación bastante tremenda, al grado que pensó que iba a perder la vida. Esta gente se indignó demasiado. Ya saben que hubo una revuelta allí por causa de un hombre llamado Demetrio, que pues manejaba un negocio bastante jugoso, así, que le dejaba bastante dinero por la venta de réplicas del templo de la diosa Diana o Artemisa, que es la misma deidad femenina que era pues muy venerada, como él lo dice, como él mismo lo dijo, en toda Asia. Pero parece ser que Éfeso era el lugar, ¿verdad?, protector de esta gran deidad, y era muy famosa allí. Hablar de Diana en Éfeso era como en México hablar de la Virgen de Guadalupe. Así era la fama y de esta deidad femenina. A la zona norte de esta ciudad podías ver el templo dedicado a esta diosa, que era considerado como una de las maravillas del mundo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, era un lugar también importante en la política, en la educación, era un centro de comercio, y se comparaba fácilmente con Alejandría en Egipto y también con Antioquía de Pisidia en el sur de Asia Menor. Esta iglesia, bueno, ¿cómo comenzó? Bueno, pues en el capítulo 18 de Hechos vemos que Pablo tiene su encuentro con Priscila, Aquila. Estos dos personajes
se encuentran con Pablo, se conocen con Pablo, trabajaban el mismo oficio. Y bueno, estos conocían la palabra de Dios, y Pablo los dejó allí cuando él salió en su segundo viaje misionero. Se encuentra con esta pareja tan especial en el Nuevo Testamento, que amaban al Señor y servían al Señor. Y bueno, pues Pablo los deja allí y ellos comienzan el trabajo. Luego, cuando Pablo sale a su tercer viaje misionero, establece bien esa iglesia. Luego deja a su hijo espiritual Timoteo al cargo de esa obra. Y bueno, vamos a saber también, sabemos que ya en la recta final de la historia de que se habla de esta iglesia, quien la pastoreó fue el mismo apóstol Juan. Parece ser que ahí estaba cuando él fue exiliado a la isla de Patmos y tuvo esta revelación del libro de Apocalipsis. Y bueno, buenos pastores tuvo esta iglesia. El apóstol Pablo dedicó 3 años para estar en ese lugar y convirtió a esta iglesia en su cuartel general, porque de allí él partió a toda Asia para predicar el evangelio. Entonces, pues, es bueno tener una reseña así, porque nosotros podemos tener una idea a qué clase de personas estaba escribiendo el apóstol Pablo. Escribió esta hermosa epístola. Esta carta escrita por Pablo desde la cárcel es una de las famosas epístolas de la cárcel, junto con Filipenses, Colosenses, Filemón. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Y el apóstol pues les recuerda a sus lectores cómo se manifestó la gracia de Dios en él y en ellos también, y dándoles vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, como dice el versículo 2. Ahora, la mayoría de la población de la iglesia, de la membresía de la iglesia, pues era gentil. Y los gentiles habían estado separados de Cristo, y en esta epístola Pablo va a mostrar que ahora ya han sido acercados y tenían esperanza, ¿verdad?, de ingresar también a la familia de Dios, de disfrutar las promesas de Dios y la paz. Ahora Pablo había sido llamado a anunciar estas buenas nuevas a los gentiles, quienes a través de Cristo tienen libertad y acceso a Dios. Bueno, pues aquí tenemos Pablo escribiendo esta carta, y su estilo pues es el mismo, parecido a la de las otras cartas. La primera parte siempre empieza con la salutación, después empieza con el cuerpo doctrinal de la carta, y al final la aplicación de su doctrina, hablando de la vida práctica. Bueno, pues esto es Efesios, así a grandes rasgos, ¿verdad? Y a vistazo de pájaro, de vuelo de pájaro, lo que es esta epístola, a quienes se dirigió el gran apóstol Pablo. Y a ellos les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, aquí vamos a tratar de pensar en esta pregunta y resolver esta pregunta, y lo haremos con la palabra de Dios. Si Dios es bendito en sí mismo, ¿cómo puede el hombre bendecir a Dios? El hermano Carlos Spurgeon resolvió esto de esta manera. Él dijo lo siguiente: ¿cómo podemos bendecir a Dios? Dios nos bendice en toda clase de bendiciones espirituales, pero nosotros no podemos darle a Él ninguna bendición.
Dios no necesita nada que provenga de nosotros. Y si así fuera, no podríamos dárselo. Él ya es infinitamente bendito. No podemos añadir más a su estado bendecido. Cuando Dios nos bendice, nos da una bendición que jamás tuvimos. Cuando nosotros lo bendecimos a Él, no podemos aumentar ni un céntimo su absoluta e infinita perfección. Estas son las palabras de Spurgeon, muy acertadas. En realidad, ¿cómo podemos nosotros bendecir a Dios? ¿Cómo podemos atrevernos a bendecir a Dios si Él ya es infinitamente bendito? Bueno, es algo a que considerar. No nos acercamos a cualquier persona, no nos acercamos a cualquier ser. Nos acercamos al ser que es diferente a todo ser. Eso es lo que le hace Dios a Él. Él es Dios y Él es diferente a cualquier otro ser. No podemos nosotros encerrar a Dios en un lugar, en una cajita, como hemos dicho anteriormente, y como examinar un animalito y diseccionarlo con un bisturí, decidir que estas son sus partes. Nosotros no podemos hacer eso con Dios. Es más, debemos tener mucho cuidado cuando nos acercamos a la persona de Dios. Debemos hacerlo con mucho respeto. Debemos hacerlo con mucho cuidado, porque estamos hablando de la deidad. Estamos hablando del Dios infinito. Estamos hablando del ser que es diferente a todo ser y que está sobre todo ser y que es infinitamente bendito y que del cual no podemos añadirle a su estado nada más de bendición, porque Él ya es bendito. Entonces, sin embargo, vamos a considerar que la palabra de Dios admite y es demás, manda, ordena que nosotros bendigamos al Señor. Y bueno, la palabra bendecir en realidad que se traduce aquí del griego al español, viene de la palabra griega eulogi. Yo creo que suena familiar esta palabra, eulogi. De ahí viene la palabra eulogio, de ahí viene la palabra elogiar, ¿verdad? Ya traduciéndola literalmente. Eulogi, que significa alabar, significa elogiar. Y aunque Dios ya es perfectamente bendito en sí mismo, nos permite bendecirlo, nos permite alabarlo, nos permite elogiarlo. No es que debemos tener cuidado en cómo lo hacemos. Hay personas que se acercan a Dios con nada de respeto, ¿verdad? Y le llaman de tantas maneras. A Jesús le dicen chucho, le dicen chuchito. Hay que tener cuidado porque de esa manera también se llaman a los perros. Nosotros no podemos referirnos a Dios de esa manera. Cuando hablamos de Dios, con mucho cuidado debemos hacerlo y no hacerlo sin propósito correcto. Debemos hacerlo bien, porque también eso de decir a Dios, ay Diosito santo, ay Diosito lindo. Dios no es ningún diosecito. Dios es tan grande que ni el universo mismo lo puede contener. Entonces, ¿cómo le vamos a andar llamando así? Tengamos mucho cuidado y aun cuando le vamos a bendecir, con sumo respeto, con suma reverencia, porque estamos hablando de Dios mismo. Ahora, la alabanza es para el Padre. Esto lo vemos en los versículos 4 al 6. En este mismo capítulo 1 de Efesios. Lo vemos aquí de los versículos 4 al 6, que la alabanza es para Dios el Padre. Vemos en los siguientes versículos 7 al 12 que también la alabanza es para el Hijo.
el Hijo quien redime. El Padre elige, el Hijo redime, versículos 7 al 12, y la alabanza es para el Espíritu que nos sella, en los versículos 13 y 14. Entonces la alabanza es para el Padre quien elige, para el Hijo quien redime, y para el Espíritu Santo que nos sella. Bueno, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos alabar a Dios. Seguramente que esta mañana ya debimos hacerlo antes de venir aquí a este devocional. Seguramente al sentarnos ahí a la orilla de la cama, algunos hasta se arrodillan. Bueno, pues, bueno por ellos, qué bueno. A darle gracias a Dios por un nuevo día. Alaban a Dios por un nuevo día. Le damos las gracias. Es como si nos abrazáramos de Él cada mañana y decirle, Señor, pues aquí estoy y quiero abrazarme de ti, quiero que me abraces también. Con Él no hay problema. No tenemos que hacerlo a la sana distancia. Con Dios podemos abrazarnos a cada momento, a cada rato, porque es gran bendición, es de gran bendición para nosotros hacerlo. Entonces hay muchas razones y también hay muchos pasajes. Yo estaba considerando una infinidad de pasajes. Tuve que anotar nada más unos cuantos porque hay muchos pasajes en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se nos anima a bendecir al Señor. Fíjense nada más. Tal vez esto hasta lo estábamos descuidando un poco, ¿verdad? Pero bueno, aquí está. Les voy a mostrar en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8:10. Moisés está diciendo al pueblo de Israel que van a bendecir a Dios, van a bendecir a Jehová. Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te dio. Entonces, ¿por qué razones podemos bendecir a Dios? Bueno, en este caso, el pueblo de Israel debía bendecir a Dios por la tierra que le dio. Pensando en esto, nosotros tenemos razón también para bendecir a Dios que te ha dado el Señor, ¿verdad? Algunos más que a otros, y algunos más de lo necesario, y a otros solamente lo necesario, y bueno, pues por eso debemos bendecir a Dios. El apóstol Pablo dice así que teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Bueno, podemos bendecir a Dios por tener sustento y abrigo. Puedes bendecir a Dios esta mañana porque te dejó dormir en una cómoda cama y tuviste un techo para cubrirte del frío y la humedad de la noche. No tienes aire acondicionado para soportar el calor, pero a lo mejor tienes un ventilador. Bueno, pues bendice al Señor por tu ventilador. Dale gracias a Dios por el medio que te da para sentirte cómodo. En el Salmo 16:7 dice David, bendeciré a Jehová que me aconseja. Por las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Ahora, ¿por qué vas a bendecir a Jehová? Porque es tu consejero, ¿verdad? No hay mejor consejero que nuestro Dios. No lo hay. Tú necesitas consejo, lee su palabra, vas a encontrar allí sabiduría divina. No tienes por qué ir tanto a preguntar a tu maestro, a tu consejero, a tu profesor de escuela dominical, a tu predicador favorito. Métete a la palabra de Dios y Dios tiene el mejor consejo. En el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, tanto en los tiempos difíciles como en los tiempos fáciles, en los tiempos tristes como en los tiempos alegres. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Salmo 63:4, así te bendeciré en mi vida. Sí, nada más el salmista David, así te bendeciré en mi vida. Yo te entonaré cantos mientras viva, decía David. Bueno, otra manera de bendecir al Señor, pues es alabándolo, es por medio de cánticos, hasta por medio de un silbido tú puedes glorificar al Señor. Bendecid a Jehová.
Y bueno, en el Salmo 66:8, bendecid pueblos a vuestro Dios. Salmo 68:26, bendecid a Dios en las congregaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Le suena familiar este texto? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Bueno, aquí está, mire, Salmos 104. Alabadle, bendecid su nombre. Esto está obligado el hombre a hacerlo, porque somos hechura suya, somos la obra de sus manos y ahora somos sus ovejas, somos su pueblo. Y en el Salmo 103:1, este es uno de mis textos favoritos que me emocionan mucho en la palabra. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ay, hermanos, cuántas razones, cuántos motivos debemos tener los hijos de Dios para alabar y bendecir a nuestro Dios. Demasiados motivos. Nunca vamos a agotar las razones, los motivos por qué bendecir y por qué alabar a nuestro Dios. El salmista también en el Salmo 145:1 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Tal era la gratitud del salmista David, que él estaba dispuesto, y él decía, mientras tenga vida, mientras respire, yo voy a seguir alabando a mi Dios, voy a seguir bendiciendo a mi Señor. Bueno, lo hizo David. Daniel, cuando recibió respuesta del Señor, interpretación para ese sueño, bendijo al Señor. Esdras también bendijo al Señor por el apoyo que le dio en el trabajo que estaba haciendo en medio de su pueblo. Todos ellos bendijeron al Señor. Y esto nos hace ver, hermanos, cuán obligados nosotros también estamos para bendecir a nuestro Dios. Pero eso no es lo más importante, que tanto nosotros podemos bendecir al Señor. Eso no es lo más importante, ¿verdad? Que tanto nosotros podemos, bueno, ya no podemos añadirle nada a la bendición que Dios tiene en sí mismo, porque, como dijo Spurgeon, Él es perfectamente bendito. Él es infinitamente bendito. Si Él nos pidiera algo, ¿qué podríamos darle? ¿Cómo podemos nosotros hacer para bendecir a Dios correctamente, tal como Él lo merece? Jamás lo haríamos, hermanos. No tenemos nosotros esa capacidad. No podemos. Sin embargo, Él nos permite. Dios es tan amable. Deberíamos aprender de Él, siendo quien es. Es nuestro Dios todopoderoso, este ser que es diferente a todo ser, que por más que intentemos estudiarlo, examinarlo, no podemos llegar a conocerlo, y aun cuando estemos en su presencia en aquel día en el cielo, su persona, su carácter y sus atributos seguirán siendo tema de estudio, hermanos. No podremos llegar. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Dios es infinito. Y sin embargo es tan amable. Y Él se goza. Él, su delicia no está con los ángeles. Su delicia está con los hijos de los hombres. Esto a mí me confunde. Esto a mí me confunde, que Dios sea así. Me bendice, claro, me agrada demasiado, pero me confunde que Dios sea así. ¿Cómo puede tener Dios su deleite en los hijos de los hombres? Para empezar, Dios no decidió salvar a los ángeles. Como dijo Keith Maker, si Él hubiese querido salvar a los ángeles, ni siquiera hubiese tenido que abandonar el cielo. Desde ahí lo hubiera hecho. Pero Él quiso viajar.
Él decidió enviar a su Hijo, despojarse de su Hijo, enviarlo a nosotros, vestirlo en nuestra naturaleza humana y luego allí en Él descargar toda la ira de su justicia y cobrar el precio de nuestros pecados. Y dice la palabra, su delicia está con los hijos de los hombres. ¿Cómo puede ser así cuando a nosotros nos brota pecado por cada poro de nuestra piel? Hermanos, Dios es infinitamente bueno. Alabemos al Señor esta mañana. Glorifiquemos a Dios hoy y siempre. Él es bueno, Él es nuestro Dios. Porque miren cómo nos bendice. Como decía, lo más importante no es qué tanto y cómo nosotros podemos bendecir a Dios, sino cómo Él nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Esto es lo que encontramos en el pasaje. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Qué está haciendo Pablo? Está bendiciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, esto es la bendición de Dios, es en Cristo. Bueno, Él fue levantado de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y desde allí gobierna todas las cosas a favor de la iglesia. Y los creyentes también hemos sido resucitados y sentados con Él en los lugares celestiales. Como dice el capítulo 2, versículo 6. La victoria de Cristo sobre la muerte ganó una serie de beneficios para los creyentes, por los cuales Pablo bendice al Padre. Estas son palabras directas de la Biblia de Ginebra. Ya está sentado en los lugares celestiales, se sentó a la diestra del Padre, allí está, y desde allí gobierna todas las cosas a favor de nosotros, a favor de la iglesia. Y los creyentes, la siguiente sección, también hemos sido resucitados y nos hemos sentado con Él en los lugares celestiales, en Cristo. Ya estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Cómo es esto? Bueno, la Biblia usa este lenguaje y estas bendiciones las pone en tiempo pasado. Por ejemplo, cuando se habla de la cadena de la salvación, en Romanos 8, pues nos dice que pone todos estos enunciados el apóstol Pablo en tiempo pasado, ¿verdad? Él dice que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Ve usted? Todo esto está en tiempo pasado. A los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y aquí viene la confusión más grande, ¿verdad? A los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, pues ya estamos glorificados. ¿Cómo que ya estamos glorificados? En Cristo. En Cristo. Esto es algo tan seguro que el apóstol Pablo pone estos enunciados en tiempo pasado. Porque en la mente de Dios eso ya es un hecho, eso ya está. Es algo seguro, no podemos dudarlo. Bueno, cuando hablamos de la glorificación de nuestro cuerpo, pues sabemos que en la experiencia no, aquí estamos en nuestro estado, en la carne y todavía en pecado, con pecado. Nuestro cuerpo todavía está deteriorándose cada día y apunta hacia la muerte, porque un día vamos a morir. Este cuerpo tiene que perecer y tendrá que entrar en ese proceso de degradación, se hará polvo y
Y un día, en el día de la resurrección, el Señor va a levantar nuestro cuerpo de la tumba, siendo un cuerpo glorificado. Como dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nos levantaremos de esa tumba con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. ¿Y cuándo será esto? Esto será hasta cuando el Señor Jesucristo venga. Si Él viene y nosotros estamos en vida, dice Pablo a los tesalonicenses, que va a levantar primero a los que murieron, a los que durmieron en Él, a los que murieron creyendo en Cristo, y van a ser resucitados con cuerpos glorificados, y nosotros, si estamos todavía vivos cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, que nuestros cuerpos van a ser transformados en 1 Corintios 15. Bueno, pues ahí tenemos, hermanos, que esto es una seguridad. Nuestros cuerpos, con toda seguridad, van a ser glorificados. Si Cristo fue glorificado en su cuerpo, nosotros lo seremos también y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Bueno, y aquí para concluir tenemos algunas de las bendiciones que menciona Pablo aquí en este mismo capítulo, que cada una de ellas puede ser un tema de estudio, puede ser un tema de meditación. Y las bendiciones que él enumera aquí, que él menciona, son las siguientes. En el versículo 4 dice que somos escogidos en Él, hemos sido escogidos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Wow, esto es algo para pensar, hermanos. Les digo que la Biblia habla normalmente en tiempo pasado. Allá en el capítulo 13 de Apocalipsis, Juan habla del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, ¿cómo puede ser esto si el mundo no existía? Históricamente hablando, hace 2000 años y pico el Señor Jesucristo fue a la cruz, apenas. Pero Juan en Apocalipsis nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que el Cordero de Dios, el Cordero, Cristo Jesús, y no puede ser otro, este tiene que ser Cristo. ¿Cómo es que ya fue inmolado, fue ofrecido en sacrificio, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo? Bueno, este es un lenguaje contradictorio, ¿verdad? Aparentemente hablando. Pero nos está diciendo una gran verdad. En el plan de Dios, hermanos, todo ya estaba hecho. Todo estaba hecho. Usted es hijo de Dios, ahora se goza en los caminos de Dios y anda usted en el camino de la santidad y va hacia la vida eterna. Esto no es una casualidad. Dios esto ya lo tenía decidido desde antes de la fundación del mundo. Él solamente fue acomodando las cosas para que un día le conociéramos, pero el plan de Dios ya estaba terminado, ya estaba hecho. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados en los versículos 4 y 5. El 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos sido predestinados para ser adoptados, para ser ingresados en la familia de Dios y para una vida de santidad, para una vida recta. Bueno, mire cuánta bendición Dios nos ha dado, nos ha escogido, aquí nos menciona esta doctrina que muchos odian,
les molesta que se hable. Ellos quisieran, quienes no aceptan esta doctrina de la elección y la predestinación, crujen sus dientes contra ella. Desearían que esta doctrina no apareciera y que estos pasajes que escribió Pablo no aparecieran en la Escritura para sentirse mejor. Pero hermanos, ese es el lenguaje bíblico. ¿Qué otra cosa podemos decir? Dios nos ha elegido. De entre todos esos seres que Él crió, Él escogió a algunos. Esto se les hace injusto a muchos. Pero Dios, hermanos, siendo Dios, su prerrogativa es salvar a quien Él quiera. Nosotros no podemos aconsejar a Dios. Y en la predestinación hay propósito, ¿verdad? Está muy relacionada una doctrina con la otra, pero aquí en la predestinación hay propósito. Para que seamos santos, para que andemos en los caminos del Señor y ser adoptados en su familia. En el versículo 6, somos aceptados en el amado para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios jamás hubiese podido aceptarnos en nosotros mismos, por nosotros mismos, y solamente por nosotros mismos. Dios es indescriptiblemente santo y sus decisiones son perfectas, son correctísimas, y Él no hubiese podido amarnos por nosotros mismos. Él, la única manera en que puede recibirnos y puede amarnos es en su Hijo Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos aceptos solamente en el amado. Dios tiene un respeto tan grande por su Hijo, una consideración tan grande por su Hijo, un amor tan grande por su Hijo, una pasión tan grande por su Hijo, que cuando nos ve en Él, nos acepta en Él, nos ama en Él y nos ve como ve a Él. Tan santos, tan puro, tan atractivos como Él, porque nos ve en Él. Esa es la bendición de estar en Él. Y no es lo único, también hemos sido redimidos y perdonados, según el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No nos lo ganamos, todo tiene que ver con la gracia de Dios. A cada rato usted va a ver esta palabra aquí en este capítulo y en muchos más, la gracia de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y cuando habla de la redención, es una doctrina gloriosa también en las Escrituras, que nos habla de haber venido Dios a este mercado de esclavitud. En Cristo vino a este mercado de esclavitud. Estábamos sujetos al pecado y a este mundo y al mismo diablo. Y Cristo vino y pagó el precio de nuestro rescate con su propia sangre. Nos sacó de ese mercado y luego nos puso en libertad. Eso es lo que representan estos tres términos griegos en el Nuevo Testamento. Agoraxo, exagoraxo y lutro. Es, primero, paga el precio, nos pone fuera del mercado y luego nos da la libertad. Pero libertad no para vivir para nosotros, es la libertad para vivir para Él. Ahora nosotros no resistimos su santa ley, ahora la amamos y nos encanta rendirle servicio a nuestro Dios y servirle porque nos hemos convertido en sus esclavos de amor. Pues cómo no, miren todo lo que Él hizo. Nos escogió, nos predestinó, nos aceptó en Cristo, nos ha redimido y además nos dio una gran herencia. En el versículo 11, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Bueno, no se conformó Dios con escogernos, aceptarnos, amarnos, comprarnos, pagar. Qué hermoso es Dios. Ahora nos da una gran herencia.
Bueno, Pablo dice a los romanos que somos herederos de Dios y herederos con Cristo. Somos herederos y coherederos con Cristo. Toda la riqueza de Dios y del Padre están en Cristo y están para nosotros. Todo es nuestro. Cristo es nuestro. Dios es nuestro, su salvación es nuestra, su salvación es nuestra, su herencia es nuestra. Y por último, somos sellados. Qué tremendo. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados. Tenemos el sello de Dios. Déjenme decirles que anda muy alborotada la cristiandad hoy por lo del famoso chip que quieren, ya tiene tiempo que esto no es nuevo, lo están implantando, lo hacían en animales para que no se perdieran, lo hacían en perros, lo hacían en gatos, lo hacían en mascotas, ahora lo hacen en personas, lo han hecho en personas. Y bueno, ya, ¿para qué voy a hablar de esto? Ustedes saben del tema más que yo, seguramente. Pero andan tan espantados porque dicen que ya va a aparecer por ahí el anticristo y hasta le andan poniendo nombre. Hermanos, los hijos del diablo siempre han estado marcados, tienen su propio sello. Y los hijos de Dios tienen el suyo. Nosotros tenemos el nuestro. Hemos sido sellados no por el Espíritu de Dios, sino con el Espíritu de Dios. O sea, Él está en nosotros y nos ha sellado. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en ese momento, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo en nosotros, ese sello en nosotros, es la garantía que Dios un día nos va a dar el resto, la totalidad de nuestra redención, de nuestra salvación. Es las arras, eso es lo que significa el versículo 14, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dios ya nos dio la salvación y puso como garantía de esa salvación, de la totalidad de nuestra redención, el Espíritu de Dios en nosotros. Oh, 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19 lo dice. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros y que no sois vuestros? Glorificad pues al Señor en vuestros cuerpos, porque habéis sido comprados por precio. Ahora somos del Señor, hermanos. Y miren todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, como les decía, no es lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Miren la himnología antigua en eso raya, lo que Dios hace por el hombre. Por eso me encantan los himnos, no los puedo abandonar y no los puedo cambiar por la música contemporánea. Y no digo que toda la música contemporánea está mal, hay música muy buena, con buen mensaje, buena letra que se disfruta y alaba al Señor de manera correcta, pero la mayoría tiene que ver no tanto por lo que Dios hace por el hombre, sino lo que el hombre ahora hace por Dios. Chequen ese detalle y se darán cuenta que tengo razón. Entonces, hermanos, tenemos todo esto, pero con una sola condición. Y la condición es estar en Cristo. Si tú estás como un día dijo nuestro hermano Carlitos, si estás en el coro, estás en la rondalla, estás en la iglesia, estás perdido. Pero si estás en Cristo, eres salvo. Tú puedes estar en cualquier lugar, puedes estar en cualquier ministerio de la iglesia, pero si no estás en Cristo, estás perdido. Necesitas estar en Cristo. Toda esta riqueza es nuestra, mis amados hermanos, con esta sola condición, estar en Cristo. Y si tú que me estás viendo, me estás escuchando por estos minutos de meditación, un poquito más de media hora, no tienes a Cristo en tu vida y no estás en Él, pues más te vale que lo busques. Yo te ruego que le pidas que entre en tu vida. Ahí donde estás, arrodíllate si puedes,
siéntate al borde de una cama si puedes, siéntate en una silla, inclínate, haz lo que tú quieras, pero pídele a Cristo que entre en tu vida. Pídele que te salve. Dile que quieres toda esta bendición, porque lo quieres a Él. Y que Dios te salve. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Esto fue lo que el Señor me concedió darles en esta ocasión. Espero que se hayan gozado. Es enorme la riqueza que nosotros tenemos en Él, que tenemos en Cristo. Y bendigamos al Señor. Cada paso que demos sea un amén y gloria a Dios, como dijo Billy Lawrence. Decía un pastor viejito, cada paso que damos debe ser amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y yo digo, amén y gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana en los devocionales. Recuerden que el próximo domingo a las 11 de la mañana transmitimos nuestro culto de mediodía en nuestra iglesia. Ahí estará el equipo de transmisión listo para lanzar el programa otra vez. Me dio mucho gusto ver el rostro aquí del hermano Tim Talent allá en Estados Unidos, ¿verdad? Allá por Cincinnati. Le damos gracias a Dios por la vida de este hermano que está orando por nosotros, un hermano que yo quiero mucho, con el cual estuve, al igual con el hermano Gary Richardson, también allá en California, ¿verdad? En Los Ángeles, en la iglesia del hermano John F. MacArthur, ¿verdad? Disfrutando esas hermosas conferencias. Que Dios les bendiga. Un abrazo también a todos ustedes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.